Estimados estudiantes, les saluda la licenciada Caterina Euno Luisa, encargada del área de Ciencias Sociales. Vamos a continuar hoy con, si no me equivoco, es el cuarto tema. ¿Okay? Vamos a ver el día de hoy. El tema es Europa, el dominio del mar y la conquista del mundo. Es decir, la importancia que tenía Europa desde hace muchos años, incluso hasta la actualidad. La exploración del nuevo continente. Primero, Europa y el dominio del mar. ¿Cómo es que Europa dominó el mar o tenía tanta experiencia en las navegaciones? Europa, anteriormente, antes incluso de llegar a conquistar nuestro continente americano, él ya había conquistado otras tierras, él ya se había adueñado de otras tierras que no pertenecían a Europa. El ansia de expansión y colonización del reino español le posibilitó someter y controlar vastos, es decir, demasiados territorios en Asia, dentro de Europa también y África. Las dinastías reinantes de la España de finales, más o menos a finales del siglo XV, poseían inmensas tierras al sur del continente asiático, especialmente en la India y en las Islas Canarias, que pertenece a Portugal también. Según este contexto, nosotros podemos darnos cuenta que Europa ya tenía experiencia en conquistas, ya tenía experiencia en adueñarse otras tierras. Por eso, cuando llegaron aquí a América, eso les fue fácil. Aquí en estos lugares que yo les menciono en Asia, que es específicamente en la India, en las Islas Canarias, ellos ya habían establecido colonias y puertos marítimos comerciales. Es decir, ellos ya tenían experiencia en navegación y tenían experiencia también en el comercio intercontinental. El comercio fue un factor importante para su expansión, ya que buscaban nuevas rutas en los mares. Ellos querían expandir su economía porque tenían ciertos problemas, pasaron en 1483 aproximadamente por ciertas crisis económicas. Entonces los españoles querían salir a conquistar nuevos territorios y así poder nuevamente establecer nuevas rutas comerciales. Y esto les fue fácil, repito, porque por toda esta experiencia que acabo de mencionar. Para que Europa aprenda a dominar o empiece a tener mucha experiencia en la navegación, es decir, en los mares, en los océanos, en estas rutas, existieron algunos avances científicos, algunos avances en ciencias que permitió esto. Tenemos el primero, que es la cartografía, que es la ciencia encargada de elaborar y estudiar los mapas. Esto permitió que ellos ya tengan una dirección específica a dónde ir. Así también como el uso y el perfeccionamiento de la brújula, que contribuyeron a todo esto de la navegación. A partir de aquí también el mapa mundi fue perfeccionándose para que ellos lleguen a navegar y lleguen al lugar a donde ellos realmente querían. Sin embargo, nosotros vamos a conocer que cuando estos españoles, liderados por Cristóbal Colón, cuando llegaron a nuestro continente, hubo un pequeño error, porque no querían llegar a nuestro continente. Pero yo ya lo voy a explicar después. Entonces, así empieza el dominio del mar. Europa ya había conquistado, ya se había adueñado de otros territorios en Asia, en África. Entonces, al llegar aquí a América y al ver a los nativos americanos, les fue fácil conquistar e imponer todas sus reglas. La expedición de Colón. ¿Quién es Cristóbal Colón? Fue un navegante y servidor de la corona de Castilla, es decir, de la corona española. Colón hizo 4 viajes importantes en donde estableció ya rutas marítimas seguras para ir y regresar y ya fomentar y establecer su comercio intercontinental. Cristóbal Colón, aquí les voy a dar un poquito de contexto. Cristóbal Colón y España empezaron a tener cierta crisis económica, entonces ellos querían seguir expandiéndose, salir y buscar nuevos territorios para poder establecerse nuevamente, surgir económicamente. Entonces Cristóbal Colón tuvo una gran idea de salir y conquistar las Indias Orientales. Entonces, en 1483, Cristóbal Colón presenta a la iglesia un documento, una propuesta, y dice: denme prácticamente esto, denme permiso de salir con algunos navegantes a las Indias orientales y conquistar ese territorio.
pero yo seré el único jefe, yo estaré liderando este viaje y además necesito que ustedes me den el financiamiento necesario, es decir, ustedes paguen todo lo que yo voy a necesitar. Eso fue en 1483 y la religión se negó, la iglesia se negó y dijo que no, que ese viaje no se puede dar. Sin embargo, por la crisis que ellos tenían, más o menos 10 años después, acepta la religión y dice sí a esta propuesta de Cristóbal Colón y por esa razón aparecen las capitulaciones de Santa Fe. Cristóbal Colón presentó a los reyes católicos el proyecto de esta nueva ruta a las Indias, propuesta en la que él buscaba el patronazgo, es decir, que él buscaba ser el representante y la única autorización real. Como en 1483 fue negado, este acuerdo fue aceptado en 1492. ¿Qué decía en este acuerdo, en estas capitulaciones de Santa Fe? 4 cosas importantes. El primero, se le otorgaba a Cristóbal Colón los títulos de gobernador y virrey de todos los territorios que sean descubiertos por él. Segundo, se le concede un diezmo, es decir, el 10% de todas las mercancías que encuentre en los lugares descubiertos. Además, también se le concede otro diezmo, es decir, otro 10% de todas las ganancias económicas que reciba la corona. Es decir, todo esto iba a ser exclusivamente para Cristóbal Colón. Y finalmente, la repartición de los beneficios de la conquista de las Indias orientales occidentales y el derecho de ascender a la nobleza. La nobleza era una clase social alta en donde tenía todos los privilegios de ese entonces. Entonces, de acuerdo a las capitulaciones de Santa Fe, debido a ese viaje que iba a hacer a las Indias, Cristóbal Colón se iba a ganar todos estos 4 aspectos. Como yo les había mencionado anteriormente, Cristóbal Colón en 4 viajes logró establecer rutas seguras. Y vamos a conocer qué pasó en estos 4 viajes. Okay. Aquí voy a aclarar algo importante. Cristóbal Colón quería ir a las Indias, pero realmente no llegó a las Indias. Se equivocaron. Ellos llegaron a este nuevo continente al cual le llamaron continente desconocido o nuevo mundo. ¿Okay? Los viajes de Colón. Tenemos el primer viaje. Salió en 1492, es decir, justo en el mismo año que aceptaron las capitulaciones de Santa Fe, con 3 barcos, 3 navíos llamados La Pinta, La Niña y la Santa María. El primer lugar de América que llegaron fue a la isla de Guananí, en lo que hoy nosotros conocemos como Bahamas, en el Mar Caribe. El segundo viaje. Antes del segundo viaje aparece el explorador italiano Americo Vespucio. Este explorador vino en el primer viaje con Cristóbal Colón. Entonces, cuando llegaron en el primer viaje, Americo Vespucio dijo, a ver, estas no son las Indias, este continente no son las Indias, es un nuevo continente, es un mundo nuevo. Entonces, debido a este explorador italiano, Americo Vespucio, es que pusieron como nombre a este continente llamado América, en honor a este italiano. En el segundo viaje, ahora sí, regresa nuevamente. Incluso Americo Vespucio, Cristóbal Colón, llegan a las tierras de Puerto Rico con 17 barcos. ¿Por qué? Porque los anteriores, La Pinta, La Niña y la Santa María, se habían hundido. Tercer viaje, regresa nuevamente Cristóbal Colón, pero ahora le acompaña un religioso llamado Bartolomé de las Casas. ¿Por qué? Porque ahora la intención no era solamente comercializar, sino que querían conquistar en todo aspecto a nuestro continente americano. La religión lo que quería es también evangelizar y hacer que todos los indígenas empiecen a tener la fe católica. En ese tercer viaje, Cristóbal Colón navegó por las islas de Trinidad y Tobago hasta llegar a tierras venezolanas. Y tenemos el último y cuarto viaje. Colón llegó a las tierras de Centroamérica, como Honduras, Panamá, Costa Rica y Jamaica. Regresó de su último viaje en el año 1404. ¿Ve? Y esa es la historia de cómo Europa dominó el mar, dominó la navegación y también América y el resto del mundo. Una breve retroalimentación. Es decir,
Europa ya tenía experiencia en Asia, ya tenía experiencia en África sobre el comercio intercontinental, las rutas marítimas. Por eso cuando llegaron a América, esto les fue más fácil. Pero recordemos que Cristóbal Colón no llegó con la intención de llegar a nuestro continente. Llegaron por un error. Él quería ir a las Indias Orientales. Pero al llegar aquí, se dieron cuenta que había mucha materia prima, que había mucho territorio, que había muchos recursos que ellos podían aprovechar para beneficio de Europa. Eso es lo que hicieron y por eso conquistaron nuestro continente. ¿Ok? Ese es el tema de hoy. Yo voy a enviar la tarea a la plataforma. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer por WhatsApp o por la plataforma. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.